al 16. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Gloria a Dios. ¿Ya lo encontraron? Amén en la pantalla. Amén, gloria a Dios. Amén. Había una pregunta aquí. El Señor Jesús está con sus discípulos y le pregunta: ¿y ustedes, mis discípulos, quiénes dicen que soy? ¿O qué es lo que dice la gente que soy? En el 14 dice: y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. Y viene aquí la pregunta, y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Vamos a leer otro texto en Hebreos 7, 1 al 3. Y cuando usted lo encuentre, diga amén. Hebreos 7, 1 al 3. Amén. Dice así la palabra del Señor: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham cuando volvía de la matanza de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y luego también es rey de Salem, que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene el principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Amén. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedir que Dios nos bendiga. Hoy quiero que quede en tu corazón algo, y esto algo precioso es: ¿por qué? ¿Quién es Jesús? Amén. Señor, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad, Señor, que una vez más nos concedes. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Y ahora, Padre Celestial, deseo hacerme a un lado, Señor, y te pido, Padre, que tú puedas, Señor, bendecir a este pueblo que ha venido aquí, Señor. Que tú puedas bendecir nuestras vidas, que tú nos hables, Señor, que tú obres y toques nuestros corazones. Y sobre todo, Padre, que tú siembres una semilla del buscar de tu presencia, que tú siembres una semilla en nuestras vidas, Señor, de anhelar esos tesoros maravillosos, Señor, que tú tienes en tu palabra, Señor, y que tú siembres, Señor, una semilla, Padre Celestial, que pueda surgir, Señor, y que nos lleve a producir los frutos que son de bendición, los frutos del Espíritu Santo, y que tú, Señor, en esta hora, Padre, tú nos hables, Señor, en tu nombre glorioso, Señor Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, diciendo gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. En la palabra de Dios encontramos, como lo escribió Salomón, que no hay nada nuevo debajo del sol. Y a medida que pasa el tiempo, usted se da cuenta de que sigue existiendo todo exactamente como lo había anteriormente. Cuando Jesús aparece aquí en la tierra de una manera visible, amén, el Señor les pregunta, porque ahí nosotros tenemos, dependiendo de nuestra cultura, dependiendo de nuestro conocimiento que nosotros podemos tener, siempre tenemos una idea de quiénes son ciertos personajes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y los apóstoles le dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, que Juan el Bautista ha resucitado. Y se preguntaban ¿por qué? Porque él les hablaba de una manera, miren qué tremendo, con autoridad, con poder, amén. Y siempre donde estaba Jesús ocurrían cosas maravillosas, amén. Pero no eran solo los milagros, su sola presencia podía traer paz, confianza, bendición a todos aquellos que los escuchaban. Y otros decían, este es Elías, porque Elías era el profeta de fuego, aquel que vino y dijo, bueno, ahora vamos a tomar una decisión a quién quieren servir, quién es Dios.
si los muñecos, si las imágenes, si lo que ustedes piensan que es Dios, va a descender fuego y va a consumir este holocausto. Amén. Y Jesús venía y una gran multitud le seguía. Y hacían cosas maravillosas, milagros, que todos se admiraban y decían, ¿quién es este? Amén. Y aquellos personajes que se sentían importantes de tener conocimiento, muchos decían, nunca ha hablado un hombre como este. Amén. Y otros decían, este es Jeremías, porque el Jeremías exhortaba al pueblo a volver a Dios. Amén. Y siempre les hablaban, tienen que volverse a Dios. Y así les hablaba, amén. Pero llega la pregunta en que el Señor le pregunta a ellos, ¿saben qué? Eso es todo lo que la gente de afuera dice que soy un profeta. Encontramos a los testigos de Jehová que dicen que Jesús era un profeta, amén. Como el hermano mayor de todos nosotros, alguien que tenía autoridad, poder, pero él no era Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y miren qué tremendo es. ¿Qué dicen los mormones? Exactamente lo mismo. Era un profeta, alguien que tenía poder y autoridad, pero él era el Hijo de Dios. Amén. Y podemos preguntar qué dirían los que practican el hinduismo, que fue un sabio, porque ellos no creen en Dios, aunque usted no lo crea. Ellos creen que si usted se muere, muriéndose usted, en ese mismo instante ya nació en una mosca, en un elefante, en cualquier cosa si se portó mal. Y si se portó bien, va a nacer como una persona normal. Amén. ¿Qué dicen los seguidores de Mahoma? Amén. Jesús era un profeta. Y ahí lo tienen en el libro, en el Corán, aparece que Jesús es un profeta. Y a mí me llamó la atención porque estaba escuchando el testimonio de un musulmán. Y que le llamó la atención porque en el Corán decía que Jesús era un profeta. Y dijo, bueno, si él era un profeta, ¿qué es lo que él dijo? ¿Y saben qué? En ese mismo día, él recibió al Señor Jesucristo. Pues se puso a leer la palabra de Dios. Amén. Pero vosotros, de esta iglesia de hoy en este lugar, ¿quién dice que es Jesucristo? Amén. Es el Dios Todopoderoso. Es el hermano mayor. ¿Sí o no? Es nuestro hermano mayor. Es un profeta. Amén. Es un profeta. Es el Mesías. Amén. Hay ciertas cosas que nosotros no sabemos si decir si sí o si no. Amén. Por eso quería traerte este mensaje hoy. Para que Dios tiene siempre planes y propósitos en nuestras vidas. Y el plan de Dios es que Dios siempre se ha manifestado a través de toda la eternidad. Amén. Gloria al Señor. Y miren qué tremendo es, porque todos podemos decir, y miren que yo platicaba en un trasfondo como testigo de Jehová, hermanos, y algo que no me podían contestar cuando le preguntaba a una persona que era cristiana, y le preguntaba quién es Jesús, y me decían, no, pues Él es Dios. Y entonces decía yo, no, Él es el Hijo de Dios, porque lo dice la palabra de Dios. Amén. Y bueno, ¿cómo me puedes tú decir que Jesús es Dios si a Dios nadie le puede ver? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Y usted cómo puede comprobar eso? Pues para eso estamos hoy en este día. Amén. Porque quiero traerte este mensaje de que Dios, nuestro Señor Jesús, desde un principio siempre se manifestó. Desde un principio siempre Él se dio a conocer. Amén. Y cuando leímos aquí en Hebreos 7, 1 al 3 nos habla acerca de Melquisedec. Amén. Cuando Abraham, que era el amigo de Dios, que el que comía con él,
Amén. Trajo algo tremendo aquí. Amén. Y eso algo es cuando se le presenta ese Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Cuando venía Abraham de la guerra, que ya había ganado, porque la ayuda de Dios, amén, que eran como unos 350 hombres, vencieron 4 reyes, y Abraham venía contento como Dios estaba obrando, como él se sentía que ya estaba anciano, se sentía poderoso, fuerte, amén. Y se le presenta a este hombre, y en la palabra de Dios encontramos, hay unas 3-4 partes que nos hacen referencia a este rey, sacerdote de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la matanza de los reyes, y le bendijo, y a quien dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, y que es el Rey de Paz. ¿Por qué Jesús nació en Jerusalén? Porque Él es el príncipe de paz. Amén. Y Salem, casa de pan, casa de bendición. Amén. Él es el rey, dice, y no tenía genealogía, o sea que él no nació. Amén. No tiene principio de días ni fin de vida. Hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Cuando sale a ver ese encuentro con este personaje, hermanos, y le pide los diezmos, porque en la palabra de Dios los diezmos, ¿para quién son? Para Dios. Cuando usted traiga algo para Dios, déselo a Dios. No lo dé al pastor, no lo dé a la iglesia. Amén. Ese es el principio de bendición que hay en la palabra de Dios. Cuando usted ofrece algo, ofrézcalo a Dios. Amén. Y es por eso que aquí estaba el Señor viniendo a recibir los diezmos ante Abraham. Y hay algo tremendo en todo esto. Miren, hermanos, porque miren, ¿de dónde vendría este Melquisedec? Dice que no tenía genealogía, pero sin embargo era un rey de una ciudad. Amén. Amén. Y fíjese qué tremendo es el Rey de Justicia. Amén. Y todas esas cosas se aplican al Señor. Y vamos a seguir adelante, hermanos, porque quedan viendo muy feo. Gloria al Señor. Miren cuando Jacob lucha con un ángel, ¿contra quién luchó? Dice la palabra de Dios que luchó contra Dios, pero era un hombre. Amén. Dice también, gloria al Señor. Amén. Entonces, miren, para terminar esa historia, la palabra de Dios nos dice que estaba peleando Jacob, y Jacob era una lucha bien tremenda, hermano. No pensemos que es una lucha como el UFC, sino que Jacob estaba pidiendo, agarrado de la pierna de este personaje: bendíceme. Ya no quiero seguir siendo Jacob, ya no quiero seguir siendo ese engañador. Amén. Y le pregunta: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Ahí se acaba. Amén. ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es consejero, que es Dios fuerte? Amén. Y ahí se terminó. ¿Contra quién estaba peleando? Ahora en Éxodo 3:1, cuando Moisés, y se lo voy a leer: y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios, y se le apareció el ángel del Señor. ¿Quién se le apareció? El ángel del Señor, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré para ver ahora esta maravilla. ¿Cuál maravilla? Que la zarza no se consumía. Él había visto muchas zarzas prenderse, agarrar lumbre y se consumía. Y entonces, cuando él se acercaba, cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.
Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Aquí hay algo precioso, hermanos. Aquí dice que un ángel del Señor, pero cuando representa a Moisés va a acercarse, es el mismo Dios que él comienza a hablar. ¿Sabes qué, Moisés? Quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar donde tú estás, santo es. Amén. Gloria al Señor. Y vemos aquí cómo el Señor se le aparece a él como el ángel del Señor. Amén. Como un ángel. En Josué vamos a encontrar algo precioso también. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, antes de tomar las murallas de Jericó, dice, alzó sus ojos y miró, y aquí un varón estaba delante con su espada desenvainada en mano. Y Josué fue a él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, sino que he venido ahora como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Algo tremendo. ¿Quién dice que era? Que había venido como el príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándole sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Y miren qué tremendo. Josué, ustedes saben que fue el sucesor de Moisés. Amén. Josué había escuchado que cuando el Señor había llamado a Moisés, lo había llamado desde una zarza. Y como al acercársele, Dios le pidió que se quitara las sandalias porque ese lugar era santo. Amén. No sé cuántas veces él había escuchado eso, pero ahora Josué toma el control, el liderazgo en el pueblo de Israel y se le presenta a este hombre. Este hombre ahora ya no era un ángel. Amén. Ya no era el ángel de Jehová. Amén. Ahora se presenta de una manera diferente. Ahora se presenta como un guerrero. Amén. Y traía una espada desenvainada. Gloria, ¿cuánto dan gloria a Dios? Amén. Y cuando Josué lo mira y lo mira, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Eres de los de nosotros o de los otros, los enemigos? Amén. Y él le dijo, no. ¿Sabes una cosa? Yo no estoy a tu servicio ni de nadie. Amén. Gloria al Señor. Amén. Y he venido, dice, y ahora como príncipe del ejército de Jehová. En otras palabras, es el comandante en jefe de los ejércitos de Dios. Amén, gloria al Señor. Y miren qué tremendo es, porque Josué reconoció esto y reconoció las palabras que aquel que le había dicho a Moisés, quítate las sandalias de tus pies. Amén. Y es por eso que aquí Josué agarra y se quita ese y le adora. Amén. ¿A quién puedes tú adorar más que solo a Dios? Amén. Ahora él estaba reconociendo de que aquel personaje que se estaba manifestando ante él no era simplemente un ángel. No era simplemente un guerrero. Era el Dios Altísimo. Amén. Al único que se debería de adorar. Y es por eso que desde ese momento Josué comienza una relación con el Dios Todopoderoso. Pero ¿quién era quien se estaba manifestando si a Dios no se le puede ver? Amén. Por eso en Juan 5:39 dicen, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Miren qué tremendo esto, hermanos, porque cuando tú lees la palabra de Dios, posteriormente tú te vas a dar cuenta cuando Jesús aparece, amén, cuando Jesús comienza a hablar, cuando Jesús comienza a hacer cosas tremendas, lo primero que se encuentra es con la religión. Y él le dice, nosotros tenemos la ley de Moisés, nosotros obedecemos la ley de Moisés, nosotros estamos bajo el precepto, la bendición de Moisés. Pero Jesús no lo querían. Qué tremendo.
Amén. Y por eso en el mismo libro de Juan 5:46 dice: porque si creyerais a Moisés, me creerías a mí. Wow. Dice: porque de mí escribió Moisés. Miren, yo no sé si podemos entender eso, hermanos. ¿De quién escribió Moisés? Cuando dijo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que Él hizo. Amén. Fue de Jesús que estaba hablando. Amén. Él es el autor y creador, porque todo fue creado por Él y para Él. Miren qué tremendo. Amén, hermanos. Y miren, Moisés, aquí nos habla de Moisés. Él escribió acerca de Jesús. Amén. Y miren qué cosa tan maravillosa. Y los que estaban ahí se hicieron bien enojados y le preguntaron: bueno, si tú nos estás diciendo que la ley de Moisés como que no es tan grande ni maravillosa, tenemos a Abraham por padre. Wow. Y el Señor les dijo en Juan 8:57: por esto los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? ¿Se imagina a Jesús delante de ustedes? Amén. Y Él les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Miren, y entonces tomaron piedras para tirarlas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Amén, gloria al Señor. Miren, aquí hay cosas preciosas en la palabra. ¿A quién eran estos personajes que se le aparecieron en el Antiguo Testamento, que hicieron cosas maravillosas? Amén. Era Jesús. Jesús que estaba en un principio ahí. Bueno, pero si Jesús nació después, ¿cómo podía hacer esto? Bueno, algo sencillo. En Juan 1:1 nos hablaba que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. El diablo no entendió cuando Jesús se apareció. No entendió los propósitos. Él pensaba que había salido ganador. Cuando Jesús fue a la cruz, Él hizo una gran fiesta. Por eso la palabra de Dios nos dice que hubo como un eclipse tremendo. La tierra quedó a oscuras, amén. Y hubo también un terremoto. Y esas son las cosas que Satanás no entendía, porque él decía: ahora hemos ganado, amén. Pero nosotros sabemos de que ese mismo momento fue la derrota, amén. Gloria a Dios, amén. Y vemos aquel como Juan como nos sigue hablando. Dice: y hubo un hombre enviado del Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No él era la luz, sino que diese testimonio. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Otra vez, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que están aquí, hermanos, amén, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, amén. Los cuales, dicen, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo glorioso, aquel que hizo todas las cosas, amén, aquel Dios todopoderoso que habla la Biblia como Jehová, amén, del Antiguo Testamento, dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, amén. Porque ¿quién ha visto, hermanos, que los muertos resuciten? Que el Señor haga tantos milagros, amén. Él hablaba y se hacía. Había algo maravilloso, hermoso y poderoso en Jesús. Y miren qué tremendo es esto, porque cuando mandaron a unos soldados a apresar a Jesús, y llegaron los soldados y le preguntaron: ¿quién es Jesús?
Y Él les dice, yo soy. ¿Y qué sucedió? Dice que cayeron sobre sus espaldas. Amén. Y saben una cosa tremenda, hay algo maravilloso en las palabras de Jesús. Muchas veces por nuestras traducciones se pierden. Hay ciertas palabras que tienen una connotación. Cuando se hablaba del yo soy, el Dios todopoderoso, es la misma palabra que se utilizó para escribirse allí en el libro de Moisés, para declarar al Dios altísimo, al Dios todopoderoso. Por esto estos hombres, cuando el Señor Jesús le dice yo soy, cayeron sobre sus espaldas. En otras palabras, hermanos, aquí había algo maravilloso, porque había desde un principio estas personas estaban entendiendo, yo soy aquel Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay. Amén. Yo soy el Dios que hace las maravillas, un Dios maravilloso, glorioso, poderoso, el que hizo que este mundo existiese, el que hizo que cada flor naciese, el diseño, todo lo que está en este mundo, todo fue creado por Él y para Él. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Puedes darle un aplauso al Señor. Y el Señor podía decir yo soy. Amén. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de toda la historia. Aquel Dios que hizo maravillas. Aquel Dios que sacó a través de Moisés al pueblo judío de Egipto. Yo soy ese Dios, decía, que cuando los egipcios venían, Él hizo una cortina de oscuridad. Y dicen que salían rayos que detenían al ejército. Ese era. Amén. Él ahí estaba. Amén. Él estaba abriendo el mar. Él estaba en la columna del fuego. Amén. Él estaba en la nube. Él estaba en la roca. Qué tremendo. Él es que sacia de bien tu boca, decía un salmo. Él estaba ahí. Amén. Gloria al Señor. Dice así. Gloria a Dios. Y miren qué tremendo. Este es de quien yo decía, dice Juan, el que viene después de mí es antes de mí. Pero Juan había nacido primero. Y dice, y de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Porque la ley de Moisés fue dada pero por la gracia, la ley de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria por ello? A Dios nadie le ha visto. Amén. Mire qué tremendo es esto, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Y no sé si nosotros cómo podemos entender eso, hermanos. Que si Dios se mira en un espejo, ¿a quién va a ver? Amén, ¿a quién? Si Dios se mirara en un espejo, usted se mira en el espejo y dice, yo soy yo. Pero Dios es espíritu. Amén. Pero si Dios se mira en un espejo, ahí va a mirar a Jesús. ¿Y saben por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? Y cuando Jesús aparece, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué tan difícil es para nosotros entender que Jesús es Dios? Jesús, en lo primero que Él escribe en el Nuevo Testamento está que Emmanuel significaría que Dios iba a estar con nosotros. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? En Isaías 9:6 dice, porque un niño es nacido, hijo nos es dado, fue llamado hijo del hombre. Amén. Y el principado sobre su hombro, iba a ser un príncipe, y su nombre será llamado, ¿cómo? Admirable. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Le preguntó el ángel a Jacob, que es admirable. Amén. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Yo sé que muchos quisieran quitar esa parte en la palabra de Dios cuando nos habla que iba a ser un Dios fuerte. Amén.
Gloria al Señor. Pero miren qué tremendo es que el Señor Jesús, Él es como dice la palabra de Dios, era Dios manifestado, era el verbo hecho carne, era todo lo que hay allí en ese cuerpo. Amén. Por eso encontramos que Jesús, no ha habido un hombre como Él, como hombre. Amén. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Amén. Y miren qué tremendo es cuando Jesús se presenta a los judíos, a los conocedores del pueblo de la ley, los conocedores de las leyes de Dios y de Dios. Él les da estos mensajes. Para nosotros no tiene mucha importancia, pero para ellos sí. ¿Por qué querían apedrearlo? ¿Saben por qué? No era porque les caía mal. Porque siendo hombre, era Dios también. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? Y miren qué tremendo. En Juan 5:17 dice: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por lo tanto los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Wow. Por eso querían matarlo. En Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Qué atrevimiento, ¿verdad? El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y posteriormente vamos a aclarar unas cositas ahí. Por tanto os dije que moriréis en vuestros pecados si no creéis que yo soy aquel Dios todopoderoso del Antiguo Testamento. Moriréis en vuestros pecados. Amén. ¿Quién era este Jesús que dijo: yo y el Padre uno somos? Y los judíos volvieron a tomar piedras. Y Jesús les respondió: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me queréis apedrear? Los judíos respondiendo dijeron: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Miren qué tremendo. Jesús se aparece, habla, la manera como Él hablaba, con poder y autoridad, y le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No sé si leímos bien. Tal pareciera que dijera: nadie va al Padre. ¿Dice así? ¿Por qué Jesús dijo: nadie viene al Padre? Amén. Porque eres el Dios todopoderoso que estaba en ese cuerpo. Amén. Aquel el verbo de vida que se manifestaba. Amén. Gloria al Señor. Y miren, nadie viene al Padre si no es por mí. Y le estaban queriendo matar por eso. Porque siendo hombre, según ellos, decía que era Dios. Y la palabra de Dios nos viene mostrando todo eso. ¿Saben por qué los judíos no querían a Jesús? Por lo que Él decía que Él era. Amén. En Juan 14:19, hablando, Jesús le dijo: he estado con vosotros tanto tiempo y no me has conocido, Felipe. Porque Felipe era uno de los hermanos que creía que Jesús era un Dios más chiquito, que no era el Dios todopoderoso. Y Felipe decía: bueno, Señor, mira, solo hay una cosita que me trae. Tú siempre hablas de tu Padre, y eso como que a mí me gustaría ver mejor a tu papá, ¿verdad? Porque siempre hablaba de cierta manera. Y Jesús le dice: tanto tiempo he estado con vosotros. Qué tremendo. ¿Cuánto tiempo? Y todavía no me conocen. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y miren qué tremendo, porque cuánto tiempo nosotros muchas veces tenemos en la iglesia y tenemos dudas si son 1, 2, 3, 4. Amén.
Y le dice a Felipe, uno de sus discípulos, solo muéstranos al Padre y nos basta. Y le va dando una gran regañada. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gloria al Señor. Amén. Pero no solamente la palabra de Dios se queda ahí, hermanos. Posteriormente de sus discípulos, de sus mismos apóstoles, cuando Jesús resucita, Tomás le dice: no, yo no voy a creer todo lo que me digan, a menos que pudiese meter mis dedos en sus llagas. Amén. Hemos escuchado eso. Amén. En el Juan 20:28 dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Amén. Porque Jesús, estando ahí en el alboroto, porque así se pueden formar muchas, ¿quién en realidad es Jesús? Bueno, ahí tenemos, unos decían era un profeta, pero estaban bien tristes. Otros decían era el Mesías, pero ya no lo mataron, ¿y ahora qué? También que la llevábamos, ya íbamos a ser famosos, no necesitábamos trabajar. Él convertía el pan, las piedras en pan. Amén. Él podía hacer eso. Y miren cuánta gente, cuántos seguidores teníamos, más que Andrés Manuel López Obrador, porque iba creciendo su popularidad. Amén. Y miren, la multitud se acercaba para escuchar sus palabras, porque tenían vida. Amén. Traían bendición. Donde quiera que Jesús se paraba, no había enfermo, el Señor los sanaba. No había endemoniado, los demonios salían corriendo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Miren qué tremendo. Por eso Tomás, miren qué tremendo. Cuando estaba allá en ese momento, Tomás dice: si yo no voy a creer, al menos que meta mi dedo en sus llagas. Jesús se aparece de la nada. Miren qué tremendo. Dice que estaban ahí hablando y de repente se apareció en medio de ellos. Wow. ¿Y qué le dijo? Paz de Cristo. Porque le dijo: paz sea a vosotros. ¿Saben qué? Y se fue con Tomás. Tomás le dice: ven, mete tu dedo en mis llagas. Amén. Y por eso él, miren qué tremendo, que él cayendo de rodillas le dijo: Señor mío y Dios mío, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios que todo lo puede, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, tú eres el Dios que cambia las cosas. Amén. Y si alguien necesita estar en aflicción, Él es el único que puede abrir el mar. Amén. Si alguien necesita que Dios pelee por usted, es el guerrero, el todopoderoso. Quizás necesitas que Dios te visite en tu aflicción. Él lo puede hacer. Amén. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los... ¿Y por todos los qué? Los siglos, por toda la eternidad, porque en Él no hay fin. Amén. Gloria a Dios. Miren qué tremendo. Y todas las cosas fueron creadas por Él, para Él. Lo que miremos y lo que no miramos, los poderes, los dominios, las autoridades. Amén. Y hay algo tremendo que me llamó también la atención. ¿Quién es este Jesús? Porque Jesús, sin lugar a dudas, es el que ha creado todo. Amén. Pero en el reino animal también el Señor nos dice que Él es el Cordero de Dios. Amén. Pero también Él va a venir como el león de la tribu de Judá. Gloria al Señor. En el reino mineral, Jesús también es la piedra del ángulo. Y también es la roca inconmovible de los siglos. Amén. Y miren qué tremendo es, porque todo fue creado para Él. En el reino vegetal, Él es la vid verdadera y también el árbol de la vida. Y todo aquel que quiera vida necesita comer de este árbol. Pero en el reino humano, ante la humanidad, Él se presenta también como el Hijo de Dios. ¿Sabes por qué se presenta como el Hijo de Dios o como el Hijo del hombre? Porque Él también nació de una mujer. Amén. Gloria al Señor. Para que no dijeran que era un extraterrestre.
para que nosotros lo hubiésemos entendido. En otras palabras, le voy a decir, ¿cómo si usted ha creado las hormigas, usted ha creado un hormiguero, cómo usted se va a comunicar con ellas? A menos que usted se haga una hormiga. Amén. Usted va a conocerlas, va a entenderlas. Aunque siendo Dios todopoderoso, Él puede hacer eso. Pero ¿sabes una cosa? La hormiga va a decir, bueno, pues ¿quién me está hablando? ¿A qué distancia está? Amén. Pero ¿qué tal si está ahí presente? ¿Qué tal si está hablando palabras de vida? Así a nosotros, hermanos, miren qué tremendo es como Dios se manifestó. El ángel de Jehová, el comandante de los ejércitos de Jehová, comandante en jefe, amén. También se presenta como tu sanador. Y miren, una de las cosas maravillosas, porque cuando yo leía la traducción del Nuevo Mundo, hermanos, y en la traducción del Nuevo Mundo, todas las partes donde se le da adoración a Jesús fue quitado. Se dice, se le rindió homenaje. Como en otras palabras, se quitó el sombrero. Eso es todo. Y comencé a estudiar la palabra de Dios, una Biblia, y me dormí a veces hasta como las 3, 4 de la mañana. Y miren que había algo tremendo. Yo solito, hermanos, sudaba, me ponía de diferentes colores y sabores, hermanos. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo es que puedo encontrarte, Jesús, aquí en el Antiguo Testamento si tú no habías nacido? Wow. ¿Cómo es que el Señor se manifestaba? Y miren que hay algo precioso en todo eso, hermanos, porque muchas veces no hemos entendido muchas cosas. Lo que hizo Moisés no era porque era don Moisés, era porque Dios estaba con él. Amén. Cuando Moisés se subía a la montaña y cuando regresaba venía vestido, su apariencia era como de sol. Amén. Porque Dios estaba con él. Amén. Cuando usted mira a Abraham, Dios estaba con él. Y miren qué tremendo es, porque cuando estaba Abraham, dice que era amigo de Dios, platicaba con Dios. Dios siempre ha querido tener esa relación, que nosotros nunca lo hemos entendido. Él quiere platicar contigo como platicas, mejor que en Facebook. Amén. Quiere conocerte. Y quiere conocernos. Amén. Y Abraham en cierta ocasión dice que llegaron 3 personajes. Y miren qué tremendo es. Y que Abraham ya lo conocía el Señor. Y dice, le dice, bueno, pues como bien le da la bienvenida, bienvenidos, Señor. Y muchos dicen, ahí está la Trinidad, ¿verdad? Tú siempre lo vas a escuchar eso. Ahí está el Padre, el Hijo, pero le dice que es un Dios. Da la casualidad de que los 2 acompañantes más del Señor eran 2 ángeles que fueron a destruir Sodoma y Gomorra. Pero quien se quedó con Abraham, ¿quién era? Era Jesús. En el libro de Judas 1:14, un escritor de la versión Torres Amad, él escribió que Jesús fue el que sacó al pueblo hebreo de esclavitud de Egipto. ¿Quién se lo reveló? Dios. Así de fácil. Amén. Y miren, hay algo maravilloso, porque Jesús como sumo sacerdote de nosotros, amén. ¿Y qué era la función de hacer un sumo sacerdote? Era algo completamente difícil, amén. Nadie, ¿por qué Jesús es Melquisedec? Porque él es el rey y sacerdote. Nadie en esta tierra había cumplido, podía cumplir ser rey y sacerdote, amén. ¿Cuántos dicen amén? Dicen amén, pero no lo saben, ¿no? Ni sabe. Miren, hay algo tremendo en eso. Jesús es el único que ha sido el primero que fue creado por Dios. ¿Sí fue Jesús creado? Sí. Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Gloria al Señor.
Este Melquisedec tiene las mismas cualidades que Jesús. Y miren qué tremendo es, que vamos a encontrar en Hebreos 3:11, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Sabía que Jesús fue apóstol también? Y fue profeta, y fue Mesías. Miren qué tremendo es. Amén. Jesús no fue realmente, no es ni lo más mínimo que nosotros podamos llegar a conocer. Cuando Jesús nace, ustedes han leído la historia, se aparecen los magos, los reyes magos, muchos decían ahí, otros dicen los sabios, era gente que tenía conocimiento, que desde Daniel había escrito acerca de Jesús, cuando el Mesías había de venir y cuando iba a morir. Y miren, y se presentan a estos personajes y les traían oro, que es un regalo que se le da a un rey, y también incienso. El incienso es un olor fragante para un Dios. Ellos sabían eso. Y traían mirra, porque ellos sabían que ese Mesías iba a morir. Y en el día de su nacimiento, amén, aparecen esos personajes y todo el universo estaba enfocado aquí en la tierra, y sobre todo en Belén de Judea, donde él nació. Dicen que los pastores, cuando él nace, estaban allá cuidando, porque las ovejas tenían sus bebés. Amén. Y si ellos no estaban atentos, venían los coyotes, los lobos, se lo comían. Y dice que no fue visión, los cielos se abrieron. Amén. Dice: gloria a Dios en las alturas. Amén. Había algo tremendo ahí. En ese mismo día que el Mesías nace, amén. Y miren que se abre la visión celestial, y eran ejércitos y ejércitos de Dios que estaban ahí adorando a Dios. Amén. Y hay algo tremendo en Miqueas 5:2, cuando habla acerca del nacimiento de Jesús. Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá quien será el Señor en Israel. Oiga, qué tremendo es cuando alguien iba a decir que de Belén iba a nacer aquel que iba a ser Señor. Pero cuando nosotros aprendemos y escuchamos acerca del Señor, no le damos la importancia. En otras palabras, estaba diciendo aquel el que iba a venir a ser con el poder y autoridad de Dios en esta tierra. Y dice: y sus salidas han sido desde el principio. Por eso se manifestó a Moisés, a Abraham, a cada uno de ellos. Amén. Y sus salidas son desde la eternidad. Amén. Porque el Señor sigue trabajando. Voy pues a hacer un lugar para ese pueblo amado, para ese pueblo que le ama, que le conozca. Amén. Gloria al Señor. Y miren qué tremendo es todo esto. Que ese Dios todopoderoso se puede manifestar en nuestras vidas, en nuestras necesidades. Amén. Yo no sé cuál sea tu necesidad hoy en esta tarde. Muchas veces nos han dado quizás la imagen acerca de Jesús como que es el segundo del Padre. Amén. Hay otras organizaciones que dicen que hay un Dios en espíritu y se ha manifestado en tres. Amén. La cuadrimensión de Dios. Gloria al Señor. Hay unos que dicen que es profeta, que es un maestro. Amén. La Iglesia Católica había puesto una imagen que me llamó la atención, que esa imagen decía el divino maestro. No sé si lo han visto, con un corazón aquí en la foto, con un corazón. ¿Cuántos lo vieron? ¿Sabe usted que ese divino maestro era el espiritista más grande de Europa? Y usted va a encontrar en los lugares donde están los brujos, ese es el divino maestro. Wow, qué tremendo. Es un francés él,
de la foto. Él es el divino maestro de la brujería. Pero en muchos lugares, en muchas casas, ahí está el divino maestro con un corazón así por fuera. Pero el divino maestro quiere vivir en nuestras vidas. Amén. Y quizás no lo hemos dado cuenta de quién en realidad es Jesús. Amén. Miren, ya hemos hablado mucho, ¿verdad? Pero yo no sé, en realidad, y quiero hacer este ejemplo. Me quiero pedirle a dos hermanos que pueden parar acá. Miren, Jesús se manifestó de muchas maneras. Unos dicen que son dos, ahora otros que son tres. Vamos a ponerlo así yo enfrente. Unos dicen que son dos, otros que es uno. Amén. Y miren qué tremendo es. ¿Quién dices tú que es Él? Y Jesús te puede dar la respuesta. Él dijo, yo soy el primero y yo soy el postrero. ¿Cuántos hay? Pueden sentarse, hermano. No sé si me entendieron. Amén. Y si entendiste, dan gloria a Dios. Amén. Porque si dice que son tres, Jesús se para enfrente, porque aquí está el Padre, aquí está el Hijo y aquí está el Espíritu Santo. Pero Jesús le dice, yo soy el primero y el último. Amén. ¿Cuántos hay? Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Gloria al Señor, porque en Él estaba escondida toda su deidad, todo su poder. Por eso le preguntaban, Señor, muéstranos al Padre. Y Él les podía seguir diciendo, yo soy el primero, yo soy el último. No hay nadie después de mí. Y cuando estaba escrito en el Antiguo Testamento, cuando Dios hizo todo, el Señor le decía, aquí que yo soy. Y no hay dioses conmigo. Yo no conozco otro Dios, ni grande ni chiquito. ¿De qué están hablando? Amén. Si ustedes se van al Antiguo Testamento, hay un solo Salvador. Y el Señor Jehová decía, yo solamente yo salvo. Amén. Y si usted se va ahí mismo, hay un solo Redentor. No hay nadie más. Amén. Y cuando Jesús se paraba, hermanos, es tremendo. Yo no sé cuántos quisiésemos escuchar la sola presencia del Dios Todopoderoso que estaba ahí. Como decirle, ¿qué no puedo yo hacer? Y quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Ciertamente como humanos tenemos muchos problemas. Hay situaciones en nuestros hogares, amén, que son difíciles. Muchas cosas parecen que no pueden cambiarse. Amén. Pero hay algo tremendo. Y quiero invitarlo, si usted tiene la necesidad de venir a este lugar. Yo no sé si usted quisiese venir a este lugar y decirle a Jesús, yo quiero conocerte. Yo no sé realmente cuál ha sido nuestra necesidad en nuestras vidas, pero yo quiero conocerle. Yo no sé tú. ¿Tienes problemas en tus hogares? Vamos a cerrar nuestros ojos. Hay problemas de enfermedad que solamente Él puede sanar. Hay problemas de conducta, de diferentes situaciones que solamente Él puede cambiar. ¿Cuál es tu necesidad? Jesús aquí está. Él ha venido a este lugar porque alguien le dijo que este lugar era para adorarle, para bendecirle. Y el Señor, antes que tú vinieses, el Señor estaba aquí. Y quizás no hemos adorado como deberíamos. Quizás no le has alabado como deberíamos. Quizás no le hemos conocido como deberíamos. Pero es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos.
En su palabra encontramos, miren qué tremendo es esto, hermanos, que cuando alguien hablaba mal de Moisés, muchas veces estaba hablando mal de Dios, porque Dios estaba en Moisés. Cuando alguien podría venir contra Josué y su ejército, no venía contra ellos, porque Dios estaba en Josué. Cuando las cosas maravillosas ocurrieron, era que Dios en su misericordia se manifestaba a través de los hombres. Y Dios no ha cambiado eso. Si un día nosotros estuvimos aquí o hemos venido aquí, ha sido porque Dios a través de un hombre, en la locura de la predicación, como dice Pablo, en esta locura, Dios nos ha hablado a través de personas, no importa quién sea. Cuando estas personas estaban hablando, Dios hizo algo maravilloso. Dios comenzó a hablarnos y nosotros entendimos que era Dios que estaba ahí, que estaba tocando, que estaba bendiciendo. Y hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas.